Estudio, Primera de Corintios, 19 de abril de 2026. Segunda llamada, segunda. Por favor, Napo, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que nos tienes. Y Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender que estamos en un tiempo que tú nos regalas, en un tiempo que no es perdido. Y ayúdanos a aprovecharlo lo más que podemos, Señor, y escuchar lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Gracias, Dios, por todo eso, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Primera de Corintios 10. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la idolatría y hoy vamos a ver por qué es importante poner atención a lo que vienes a hacer aquí, porque tiene que ver con la idolatría. Cuando tú no pones atención a lo que vienes a hacer aquí, es porque tienes otro propósito, ¿no? Y esto es muy importante que como cristianos lo tengamos claro. Pablo está dando este capítulo 10 es prácticamente una de esas exhortaciones que sí podemos decir son de esas pedradas, pero que son de esas pedradas que te salvan de la muerte. ¿Alguna vez has regañado a bueno, no sé, a alguno de tus hijos porque está a punto de hacer algo que puede traerle consecuencias a largo plazo en su vida, físicas o psicológicamente? No es lo mismo regañarlo nada más porque no quiere dejar de ver la tele, ¿no? A que porque se quiere aventar al metro. ¿Sí me explico? Son dos sentidos distintos de regaño. Y Pablo aquí está en el segundo sentido, en el sentido donde lo vimos al principio, que dice, hey, todas estas cosas acontecieron y se escribieron para que sean ejemplo para ustedes. Porque así como muchos de los del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, de los cuales Dios no se agradó, así va a haber muchos de ustedes de los cuales Dios no se va a agradar. Y cuando hablamos de esto, parece que es algo muy impresionante y raro. Parece hasta como a mí son estas enseñanzas que me cuestan mucho trabajo, porque son de esas que parecen muy radicales. O no hay una salida intermedia, ojalá la hubiera. O agarras la onda, diría mi mamá, o, o vas a terminar muy mal. Y la semana pasada vimos cómo la idolatría tiene esta característica tonta del ser humano cuando piensa que el hombre puede crear dioses y que eso que crea, la creación, algo creado, es Dios. Y entonces a lo cual tú te sometes. ¿Sí te das cuenta de eso? Es así como que, ¿quién, quién se puede imaginar eso? Y la respuesta es que el hombre, el ser humano sí puede. Sí puede poner en el lugar de Dios todo aquello que no es Dios. Por eso la idolatría es. Por eso la idolatría existe. Por eso la idolatría hace tanto daño a el cristiano. Y nos va a decir Pablo ahorita cómo funciona el sistema idolátrico. Y está bien sencillo. Y bien sencillo. Y salirse de ahí es muy sencillo. Por eso a la vez es tan tonto esto. Tan tonto cuando no entendemos muchas cosas. Ve lo que dice versículo 14, lo vimos la semana pasada y nos vamos a recorrer hasta tratar de llegar al final. Primera de Corintios 10. Versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Eso ya lo vimos la semana pasada. Prácticamente la idolatría, para que te quede claro, haciendo un resumen, es hacer de tu verdad, la verdad. Y postrarte a la verdad que provino de tus entrañas. ¿Sí queda claro eso? Todos están mal, menos quién. Yo. ¿Por qué? Porque mi verdad es la verdad. Porque lo que yo pienso es la verdad. Porque lo que yo siento es la verdad. Porque lo que yo digo es la verdad. ¿Y cuál es el sistema o la estructura? Es
El ídolo sale de dónde? ¿Es producto de quién? Del hombre. ¿Sí? Pero la verdad nunca proviene del hombre. La verdad siempre es seguida del hombre. Pero la verdad, ¿proviene de quién? Del único que es verdad. ¿Y quién es el único que es verdad? Es Dios. Dios es el que te dice la verdad y Dios es el que te pone enfrente la verdad y ahí es donde tú te das cuenta que eres solamente criatura. ¿Te acuerdas de Job? Me encanta el Job. Job es de esos, yo le llamaría hoy, de esos cristianos puritanos, 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 que Dios los purifica también, que les hace ver que su identidad solamente proviene de Dios. Ve lo que, al final lo que dice Job es, yo de oídas le había oído. ¿Te acuerdas cuándo ocurrió eso? Cuando Dios le dice, a ver, mi rey, sí, mucho sufrimiento, mucho bla, bla, bla. Ay, ¿qué hice, Dios? Ay, si tan solo me concedieras estar. ¿Sí has escuchado esa parte? ¿Sí has leído esa parte de Job? Si tan solo me concedieras, porque a veces nos quedamos en la partecita de Jehová Dios, Jehová quito. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero ahí Job todavía está en su macho de yo aguanto. Pero cuando yo todavía controlo a Dios, pero cuando Dios se le escurre de las manos, ya estaba, ¿pero por qué? Y sí, y no, y ahí anda Job y diciendo, si me tan siquiera me permitieras ir delante de ti, y entonces verías si me dieras chance de poner mi causa delante de ti. ¿Qué dice Dios a Job? Va, papi, ¿no? Éntrale, pero amárrate bien, porque ahora yo te voy a preguntar a ti. Y tú me vas a contestar. A ver si es cierto que tu verdad, tu capacidad, tú me puedes enseñar algo a mí. Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué ocurre? Le comienza a preguntar Dios a Job y Job se queda. Ah, es obvio. Estás frente a la verdad y tú quieres poner tu verdad, le quieres enseñar a la verdad la verdad. Te das cuenta de la criatura que eres. Y entonces es cuando Job dice, ah, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? De otro lado había escuchado lo que tú eras y se supone, y yo seguía lo que otros decían que tú eras, pero ahora mis ojos te ven. Y después que dice ahí Job, me postro en qué? En polvo y cenizas. ¿Sabes qué, Dios? Tu verdad es. Y ese es el punto básico para entender que tú como hijo de Dios tienes la capacidad ya de querer, de dejar de estar siguiendo tus propias verdades o las verdades que otros te dicen. Sigue la verdad de Dios, porque si no huyes de la idolatría, ¿sí? Lo que está diciendo aquí Pablo, si no huyes de la idolatría, vas a terminar destruido, porque la verdad del ídolo nunca aguanta la realidad. El ídolo se destruye también con el tiempo. Pero la única que permanece es la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y ve lo que entonces dice y cuál es la estructura, vamos a ver, de la idolatría. La estructura básica de la idolatría es seguir un mismo propósito. Todo ídolo te tiende, por decirlo así, a darte algo a futuro, no a presente. Todo ídolo, toda verdad que tú agarras, que tú que tú abrazas es porque te va a recompensar con algo a dónde? A futuro. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí creen que estudiar es mejor que no estudiar? En estudiar la prepa, la universidad. ¿Por qué creen que estudiar es mejor que no estudiar? Porque somos de la época ilustrada. Pensamos que saber es bueno. Pusimos el saber como bueno. Y entonces el que sabe más es más bueno. Y no, hay muchos que saben un chorro y son muy malos. Y hay otros que saben muy poco y son muy buenos. Pero todos pensamos, y hasta nos cuesta trabajo, imaginarnos siquiera que pudiéramos decirle a alguien que queremos que apenas está en su crecimiento, decir, no, estudiar no te va a dejar nada bueno.
Interesante, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta trabajo? Porque ya hay una verdad implantada y porque todos, de alguna u otra forma, la la tenemos en común. Y aquí está el punto importante que vamos a ver ahorita con Pablo. Ve lo que dice. Nos va a explicar el asunto de la idolatría, Pablo. Como a sensatos les hablo, dice Pablo. Juzgad vosotros lo que digo. Versículo 15. Voy al versículo 16. La copa de bendición. Y aquí lleva a cabo Pablo el primer ejemplo. La copa de bendición que bendecimos. Aquí está Pablo poniéndonos en un ejemplo que hacemos como iglesia. Como iglesia se lleva a cabo en aquel tiempo el ágape, ¿no? Que era un momento en donde se reunían para recordar lo que nosotros le llamamos la Santa Cena, la comunión. Entonces, te reúnes y juntos llevan a cabo un acto, ¿no? Y entonces ve lo que dice, la copa de bendición, ese acto que hacemos, que bendecimos, ve la pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Aquí está el punto importante. ¿Por qué tú y yo nos reunimos a hacer esta celebración? Porque no estamos, la pregunta que hace, lo hacemos porque entendemos que la sangre de Cristo es lo que nos tiene a nosotros unidos para llevar a cabo este acto de comunión por medio de la Santa Cena. Hay un entendimiento, todos tenemos un mismo pensamiento, ¿no? Y ahí se encuentra la comunión. La comunión se encuentra en el mismo pensamiento. Entonces, aquí Pablo está diciendo, cuando nos reunimos y bendecimos la copa de bendición, nos reunimos todos, pero lo hacemos con un mismo sentido, con un mismo fin. ¿Y cuál es el fin? La comunión que tenemos en la sangre de ¿quién? De Cristo Jesús. Recordar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Todo lo que hacemos juntos, ¿no? En un mismo, llevamos a cabo una práctica junta, la hacemos porque tenemos un mismo pensamiento. ¿Cuántos de aquí vienen a cantarle a Cristo que ha resucitado? ¿Cuántos de aquí piensan que Cristo no ha resucitado? ¿Te das cuenta? Si tú pensaras que Cristo no ha resucitado, no estarías aquí. ¿Por qué? Pues porque pérdida de tiempo. Esos vatos tan locos, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos da la comunión? Un mismo pensamiento, un mismo sentir. Y ojo, porque ahí está la estructura de la idolatría también. Pablo dice, entiendan muy bien, lo que hacemos juntos, lo que practicamos juntos, lo practicamos porque tenemos un mismo pensamiento. Por eso lo hacemos juntos. Si estamos aquí y venimos a escuchar la palabra de Dios y venimos a cantarle a Cristo y oramos a Él y le decimos, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra cabecita la comunión de entender que Cristo vive, de que Dios nos escucha, ¿sí? Estamos en comunión, estamos haciendo lo mismo porque tenemos el mismo pensamiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Ve lo que sigue diciendo Pablo entonces. Y sigue con el mismo ejemplo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, ¿no? Tenemos el mismo pensamiento, lo hacemos ¿por qué? Porque entendemos que estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su sangre, su muerte y su resurrección, el cuerpo de Cristo. Ve lo que dice ahora. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. ¿Qué es lo que nos da la unidad? El pan, como tal, no nos da que el entendimiento de que Cristo vive. Todos lo entendemos, lo hacemos porque lo entendemos, aunque seamos muchos, ¿no? Y partamos el pan, ¿no? Lo que nos da la comunión no es el pan en sí, sino el entendimiento que tenemos de lo que representa ese pan. ¿Sí queda claro hasta ahí? Y por eso todos llevamos a cabo la misma práctica o tomamos el pan y lo comemos o tomamos la copa y la bebemos. ¿Y qué estamos haciendo en ese momento? Estamos juntos recordando lo que Cristo hizo, ¿vale? Esa es nuestra comunión. Entonces, ¿en dónde se encuentra la comunión? En el entendimiento. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Esto es muy importante, tiene que ver con la idolatría. Ve con lo que va a pasar entonces con Pablo. Porque nos va a dar la clásica vuelta de tuerca que nos va a dejar,
Ve lo que dice. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Luego pone un ejemplo. Mirad a Israel según la carne, ¿no? Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y aquí nos va a meter otra vez hacia lo que hacía Israel antes, cuando había sacrificios, cuando había todo. Es todo lo que hacemos, básicamente lo que nos está tratando de decir Pablo es todo lo que hacemos, lo hacemos porque entendemos algo. Tú no haces nada que no entiendas de por qué lo estás haciendo. Hasta para hacer el mal lo haces. ¿Sí? Hay personas manipuladoras. ¿Has conocido personas manipuladoras? Son una belleza. A mí me fascinan. Me encantan porque tienen una capacidad de manipular todo. Es impresionante, ¿no? O sea, digo, wow, son hasta histriónicos, ¿no? Así de, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tú estás llorando porque tu mamá te dejó. ¿Qué está haciendo? Está tratando de llevar mi mentecita. ¿A dónde? A otro lado. ¿Sí ves? Todo camina por acá. Por eso la comunión que tú y yo tenemos, la tenemos porque tenemos un mismo pensamiento con respecto a quién, a Cristo Jesús. Entendemos lo que es el perdón porque tenemos un mismo pensamiento con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice que es el perdón. ¿Y cómo lo entendemos? Porque Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios para nosotros es el lugar que nos salva de la idolatría. Ve lo que sigue diciendo después. Entonces pone el ejemplo de Israel que va hacia el mismo lado. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Ve lo que dice, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Pablo dice, el tema no se encuentra el que el ídolo, ¿no? Sea algo que tenga poder. El problema se encuentra en que tú comulgas con la idea del ídolo. ¿Sí queda claro esa distinción? Pablo dice, no sé, o sea, aquí puedes tener tú a Balaam. No sé si así, a mí me encanta cuando voy a los museos o a los lugares prehispánicos que me dicen, mira, ese era el dios no sé qué, y lo veo y digo, pues sí, impone. ¿Pero por qué lo pienso? Porque me dijeron, ese era un dios. Entonces yo me imagino y en el momento pongo que las características de Dios en donde, allá, ¿no? De hecho, hoy lo tenemos como más cercano, el tema, que es con los ídolos que tenemos en las artes, en la música, ¿no? De repente ves pasar al cantante favorito tuyo y hasta dices, wow, ¿qué piel tiene? Pues, ¿cómo que qué piel tiene? Como la piel de todo ser humano. No, es que se le ve impresionante. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo en tu cabecita es poniéndole a ellos lo de Dios en el sentido de perfección. Por eso es tu ídolo. Ese es el sentido de los ídolos. Pero todo está en donde, en la forma en la que tú comulgas junto con otros de lo que es eso. Por ejemplo, yo te puedo decir, el mejor cantante del universo es Alberto Pérez. ¿Y tú qué vas a decir? Chido. Pues te digo, es Luis Miguel, mucho. Y hasta guapo. Pero ¿dónde funciona eso? En la comunión que se da y en las ideas que se dan entre todos. Y entonces comulgamos con la misma verdad y entonces esa verdad se vuelve la verdad. Y ese es el tema del ídolo. Por eso es el tema del problema de la iglesia. Cuando hay chismes en la iglesia, ¿qué comienza a haber? Ah, pues sí viste. Y otro, no, pues sí viste. Y entonces de repente ya se hizo el grupito. Ya se sienten con poder, ¿no? ¿Por qué? Porque están comulgando con una misma idea. Y esa idea se volvió ¿qué? La verdad. Entonces, ese grupito dice, es que son unos hipócritas esos. Y esa palabra es la verdad. ¿Para quién? Para ese grupito. Y ese grupito comienza a evangelizar a los demás para evangelizarlos con esa verdad. Se unen, comulgan con esa verdad y entonces actúan según
esa verdad. ¿Y cuál es el actuar según esa verdad? La justicia. Es que no puede ser. El celo de Dios me está haciendo eso. Ay, ternurita. Es la idolatría la que te está haciendo eso. ¿Ve lo que sigue diciendo Pablo? ¿El ídolo es algo? No, no es algo el ídolo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ve esto. Y aquí está el punto nodal, el punto importante del tema. Lo que sacrifican los ídolos, dice los gentiles, dice Pablo, dice, a los demonios los sacrifican. Y aquí está el punto. El problema con el gentil, dice Pablo, que tiene ídolos, es el problema de aquel que sigue completamente esclavizado al pecado. Y es el problema de aquel que está bajo el poder de quién? De Satanás. Y entonces cuando el, el ser humano lleva a cabo y quiere todo el tiempo obedecer a Satanás, toda su alabanza se va a quién? A Satanás. Y los ídolos en el mundo son lugares de adoración a quién? A Satanás. Es así. Y las verdades del mundo son lugares o monos de adoración a quién? A Satanás. Y simplemente tú ve pensándolo, ve meditando cuáles son esos lugares en los que el ser humano ha escuchado a Satanás y se han vuelto verdades absolutas. Tanto que hasta en la iglesia da pena como mencionarlas, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo tonto, ya saben, con mis ejemplos tontos siempre, pero lo voy a poner. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pablo dice, las, no permito que las mujeres tengan autoridad sobre sus maridos, ¿no? Y Pablo lleva a cabo toda un desarrollo de por qué no, y lo deja muy claro, pues ¿por qué? Porque Dios hizo primero al hombre y después a quién. Por eso, dice Pablo, ¿no? Y así Dios no lo hizo así, Dios lo hizo así no para que la mujer tuviera autoridad sobre el varón, sino para que el varón tuviera autoridad sobre la mujer. Eso es lo más natural, pero no sabes cuánto cuesta para para la mujer cristiana, comprender, y no sabes cuánto duele cuando leen que, que Pablo de repente dice, pues sean como Sara. ¿Sí, sí sabes qué es lo que dice Pablo? Cuando les dice a la mujer, pues sean como Sara. ¿Que Sara? ¿A quién? Ah, pero no eran otros tiempos. No, dije que era un ejemplo tonto, ¿no? De esos clásicos ejemplos exagerados que hago para que se comprenda el tema. O sea, el tema ahorita no es el otro. De eso ya hablamos. Si no vinieron, ya se lo perdieron. Si no quiero terminar siendo... Ajá, ya me dio pena, mira. El tema es, si te das cuenta, cómo ya hay verdades en el mundo que ya tienen su nicho. Pero esos nichos, esas verdades del mundo que ya tienen su nicho, son ídolos a los cuales se les sacrificaron a quienes, a los demonios, que porque provienen de consejo de quién y de la palabra de quién, de Satanás. Y por eso Pablo dice, ustedes necesitan tener mucho cuidado. Necesitan aprender lo que Dios dice y lo que Dios no dice, porque si no, ustedes van a comulgar con lo que allá afuera hay. No es que el ídolo sea algo, no es que eso sea, sino que estás comulgando. Tu mente, ¿qué está haciendo? Está pensando que eso es verdad. Y es una verdad sobre lo que Dios, o aplastando lo que Dios, en ese sentido, el sobre, lo que Dios dice, porque no nos basta. Y ve lo que termina diciendo Pablo en esto. Antes digo que que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con quién. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cómo participas con los demonios? Participas pensando que eso es verdad. ¿Participas en dónde? Con el entendimiento. Participas con el entendimiento. Yo una vez estaba hablando con un amigo cristiano que estaba bien impresionado porque
porque viendo las redes, le salieron de estas personas que te leen las cartas ahí y que sí era lo que decía. Yo dije, ¿vato? ¿Neta? ¿O estás diciendo lo que estoy escuchando? Es que sí, es que Dios obra de diferentes maneras. Yo dije, ¿vato? ¿Te das cuenta? Y nosotros los cristianos nos las zafamos así, ¿eh? Es que Dios obra de diferentes maneras. Dios hasta a través del ídolo obra. ¿Por qué? Porque lo único que estamos buscando es hacer nuestra reverenda voluntad, ¿no? Entonces, cualquier cosa, tú dices, no, si es por allá, porque quieres hacer eso y piensas que eso es lo que quieres hacer. Y ahí estás escuchando cositas que son verdades para los que no tienen la verdad, pero que tú que tienes la verdad, no tienes por qué estar escuchando las tonterías, pero se comulga con el entendimiento, recuerda, ¿eh? Entendiste y de repente lo hiciste, ¿no? No, es que voy a poner mi cama del lado acá, porque para que la energía pase de este lado. Y entonces es que te va mal en el trabajo. ¿Por qué? ¿Has escuchado? Y la neta, todos tienen una solución para los problemas del bien, del mal y de la ansiedad y de todo eso. Pero ten cuidado porque comienzas a comulgar en dónde? Acá. Y terminas ofreciendo sacrificios a quienes? A los ídolos. Y es lo que le está diciendo aquí Pablo a los de Corintios. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Qué significa eso? No podéis tener como verdadero lo que Dios dice y como verdadero lo que qué, lo que el mundo dice. O uno miente a fuerza. No hay dos. No es por las dos. No eres como el de la telenovela de Dos mujeres, un camino. Que anda, ya, pues con las dos, ¿no? No, es un camino. Nada más. Es un lugar, es una verdad. No hay dos verdades, no hay tres verdades, es una sola verdad. Y por eso termina diciendo aquí, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y que aquí viene la parte más interesante. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Te das cuenta de esto? ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O en pocas palabras, la controlamos mejor. ¿Podemos jugar? ¿Podemos decirle a Dios, en esta parte sí, en esta parte no? Como que esto me late Dios, pero esta parte como que ya no me late tanto. ¿Sí te das cuenta? Pero esto tiene que ver con lo que, en dónde estás comulgando con tu mente, teniendo comunión con tu mente. Por eso el tema de la idolatría es un tema que tiene que ver profundamente con el entendimiento, porque tiene que ver profundamente con la fe. ¿Y recuerdas lo que es la fe? En hebreo nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cuándo eso que se acaba de decir, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, cuándo se hace claro? Cuando alguien te da una promesa. ¿Y tú qué haces? La crees. Entonces alguien te dice, oye, te voy a amar hasta el fin. Todavía no hay al fin, ¿no? O sea, eres la más hermosa del universo y te voy a amar hasta el fin, ¿no? Y tú, ¿qué dices? Sí, soy la más hermosa y me van a amar hasta el fin. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La fe tiene que ver siempre con la promesa. Por eso el cristiano camina por fe, porque camina escuchando lo que Dios dice. Y entonces tú crees lo que Dios dice y dependes de lo que Dios dice. Y entonces al momento en el que dependes de lo que Dios dice, eres guardado. En Romanos 12 nos dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego, ¿qué dice después? Nos, ¿te das cuenta? Comulguéis o conforméis, como lo quieras ver. Tengas comunión. No os conforméis a este mundo. Y aquí está el punto. Sino transformaos
¿Cómo te transformas? ¿Por medio de qué? ¿De la renovación de qué? Tu entendimiento. Para que veas lo importante que es tu entendimiento. Porque todo lo que tú entiendas es a lo que te vas a someter. Ese es el sentido absoluto. Todos nos sometemos a las verdades que tenemos como verdades en nuestra cabecita. Todos. Nadie puede decir, no, yo ando como libre. Nah, todos nos sometemos a verdades que tenemos en nuestra cabecita. Y por eso Pablo dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Y qué va a pasar cuando te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento? ¿Qué va a pasar? Y entonces vas a comprobar que la voluntad de Dios, ahí se renueva tu entendimiento, es que buena, es agradable y es perfecta. Las tres cosas que la mente pone en el ídolo. ¿Por qué, esa verdad que nosotros nos hacemos a nosotros mismos nos parece tan preciosa y hermosa, tan única y tan perfecta? Porque la vemos buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Pero lo único que te va a hacer experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto es la voluntad de Dios. Por eso es importante que comprendamos lo que Pablo está diciendo en esta partecita. Amados míos, huid de la idolatría. Tener mucho cuidado con eso. Y entendimos que la idolatría tiene que ver con las verdades que producimos nosotros. Y obviamente las verdades que seguimos, que son producto de lo que otros producen también. Pero la única que no es producto del ser humano es la verdad que es revelada en la palabra de Dios. Porque esto es revelación de Dios. Que dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra vida. ¿Y qué va a ser? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin de eso? Que el hombre de Dios sea perfecto, completo, definido. Eso es lo perfecto, definido, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la única manera de salir de la idolatría, la única manera de salir de aquello que te va a destruir, que, como dice Pablo aquí, es sacrificado a los demonios, es sometiéndote a la palabra de Dios. ¿Vale? Nos oramos y terminamos. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos. Sabes que lo necesitamos mucho. En nombre de tu Hijo amado. Amén.